Buenas noches, soy Estefanía Álvarez. Em, soy estudiante de Administración de Empresas de la modalidad virtual. Bienvenidos a esta entrevista con un Scrum Master y Project Lead del área de tecnología de Scotia GBS. Durante todo su desarrollo profesional, David Álvarez, quien nos acompaña, ha desarrollado habilidades esenciales para liderar equipos ágiles, fomentar la colaboración y asegurar la entrega de alta calidad a tiempo, generando, por así decirlo, productos de alto valor para el negocio. Además, como Project Lead, ha supervisado el ciclo de vida completo de proyectos de tecnología de gran escala, desde la concepción hasta la implementación y el mantenimiento. Estamos emocionados de hablar con nuestro invitado sobre su experiencia en la industria financiera, los desafíos y oportunidades de liderar equipos ágiles y proyectos tecnológicos y las tendencias emergentes en el espacio de la tecnología. Comencemos, David. Muchas gracias por... Muchísimas gracias. No, pues nada, muchas gracias por invitarme. Espero pues que esta entrevista sirva también como para poder generar un poquito más, poder dar como esa semillita y compartir un poquito de mi conocimiento y de lo que pues he estado trabajando durante todo este tiempo, que son más o menos unos 10 años de experiencia. Perfecto, David, muchísimas gracias. Entonces, pues, como te digo, comencemos. ¿Cuál es tu Súper. estilo de liderazgo y cómo ha evolucionado a lo largo de tu carrera? Bueno, estilo de liderazgo, digamos que hay diferentes tipos de liderazgo. Yo me identifico más con un liderazgo que pone primero a las personas, lo pone primero el quién, eh, después el qué. Pues realmente muchas veces hemos podido evidenciar que existen tipos de liderazgo donde las personas piensan que liderar a alguien es prácticamente darle órdenes y decirle qué hacer. Y eso viene muy de la mano pues con toda la historia que hemos tenido, de dónde vienen, todo el tema de gestión de equipos y demás, que viene el Taylorismo y viene desde la época industrial donde existía mucho la diferenciación entre thinkers y doers. O sea, entre personas pensantes, que son las que toman las decisiones, y personas que hacen, que solo operan, que solo prácticamente eso, hacen caso a lo que una persona dice, independientemente si sea lo correcto o no. Yo no me identifico con ese tipo de liderazgo, realmente estoy más identificado con, intento ser un líder servicial, un líder que siempre está a la ayuda de las personas con las que trabaja para ayudarlos en diferentes cosas, en ayudarlos a remover impedimentos, ayudarlos a crecer profesionalmente, ayudarlos a realmente, y creo que eso es lo más importante, ayudarlos a ser líderes. Realmente creo que eso es lo más importante desde el punto de vista de un líder, empezar a crear líderes. Muchas gracias, totalmente de acuerdo. Teniendo en cuenta eso que nos acabas de informar, ¿cómo motivas y empoderas a tus seguidores para que den lo mejor de sí mismos en su trabajo? Bueno, dentro de mi equipo y realmente con todas las personas que tengo interacción, la forma en que los motivo y la estrategia que tomo, digamos que depende mucho de cuáles son esos agentes motivadores que ellos tienen. Em, Existe unas buenas prácticas que se usan y también algunas herramientas. Por nombrar una son los Moving Motivators, que es una herramienta y una buena práctica que se utiliza o que viene del Management 3.0, que nos dice, que nos expone, digamos, como una especie de tarjetas que nos ayudan a identificar dentro de los equipos y dentro de las personas, porque se pueden hacer a nivel de equipo y a nivel de personas, cuáles son esos motivadores intrínsecos que los mueven. Porque también es un tema bastante importante hablar de motivadores intrínsecos, porque no solo los motivadores tienen que ver con dinero, eh, sino va un poquito más allá. Porque muchas veces cuando tú llegas a una escala específica, ya el dinero no es un motivador para ti. Entonces, tienes que empezar a revisar otro tipo
de agentes motivadores como lo son los intrínsecos, como lo pueden ser el poder, como lo pueden ser el reconocimiento, como lo puede ser la maestría, como lo puede ser el orden. Realmente existen muchos agentes motivadores que son intrínsecos y no son muy relacionados con un valor monetario. Entonces, lo que suelo hacer es correr como ciertas sesiones de trabajo, dependiendo del foco que le quiera dar, a nivel de equipo o a nivel de persona. eh, e intento identificar con estas herramientas cuáles son esos agentes motivadores. Aparte de eso, lo que intento hacer una vez lo científico a nivel de equipo, veo cuáles son los tres agentes motivadores como más nombrados o que se comparten entre el equipo y empiezo a tomar acción o a tomar ciertas estrategias y empiezo como a trabajar en eso, como tareas que debo hacer para lograr llegar a que esos agentes motivadores siempre estén ahí y se cree como ese ambiente de trabajo seguro que ayuda realmente a eso, a crear esos líderes y a mantenerlos siempre motivados. Perfecto. ¿Cómo manejas la diversidad presente en tu equipo para crear un ambiente de trabajo como inclusivo? Bueno, hay diferentes cosas porque, digamos, donde yo trabajo normalmente mi equipo ni siquiera todo hace parte de Colombia. Realmente parte de mi equipo está en la India, otros están en Estados Unidos, otros están en Canadá, otros están en Bogotá, otros están en México, otros están en Perú. Aproximadamente en este momento estoy con dos equipos que son alrededor de 25 personas, un poquito más, sin contar líderes. Estoy solo contando equipo de trabajo como tal, no directores y demás. Em, pues realmente utilizo diferentes herramientas. Una cosa que para mí es bastante importante es que entendamos la cultura con la que estamos trabajando. Y como tenemos diferentes culturas, diferentes opiniones, diferentes formas de pensar, diferentes comportamientos, es importante que los entendamos y que lo hagamos parte de nuestro día a día. Entonces, lo que suelo hacer son sesiones de integración con los equipos por la misma razón de que estamos distribuidos alrededor del mundo. Lo que hacemos es, ok, creemos sesiones de integración de equipo, creemos sesiones de team building, donde podamos entender y hablar también de la cultura de que consideramos que es root, bueno, como no polite y que es polite, qué cosas normalmente suelen considerarse como una falta de respeto, qué cosas pueden entrar en conflicto o pueden generar conflicto dentro de nuestro ambiente de trabajo, dentro del equipo en el que trabajamos. Y también, más allá de identificar esas cosas, también decimos, ok, definamos cómo podemos, una vez el conflicto aparece, cómo podemos volver o qué tenemos que hacer como equipo para volver a la normalidad y volver a nuestro ambiente de trabajo ideal, a nuestro ambiente de trabajo seguro. Entonces, eso es lo que solemos hacer, jugar, eh, hablar de la cultura. Hay una herramienta que yo utilizo bastante que se llama el personal mapping, que hace parte también de una de las herramientas de Management 3.0, que es prácticamente crear un mapa mental por cada una de las personas que está dentro del equipo y así conocemos un poco más allá de cada una de las personas. Conocemos cómo está compuesta su familia, cuál es el background que tiene, cuál es la educación que tiene, si tiene mascotas o no tiene mascotas, cuáles son sus gustos, sus hobbies, para ellos cuáles son los valores que sienten, con los que se sienten identificados, también qué consideran que o sea, que puede generar un disgusto a nivel profesional y con eso empezamos a crear también políticas de trabajo o acuerdos de equipo que nos ayudan a eso. Realmente a crear un ambiente seguro donde todos se sientan bien, donde todos sientan que es un ambiente abierto, donde pueden dialogar y podemos eh, utilizar como todas estas ideas que salen para crear sinergias y crear algo mucho más poderoso. Así mantenemos la inclusión y mantenemos un ambiente de trabajo seguro. Perfecto.
¿Qué herramientas utilizas en tu día a día para mantener una comunicación efectiva con tu equipo y mantenerlos motivados? Bueno, em, herramientas. Para asegurar la comunicación, digamos que utilizamos varias. Una es Teams, como para mantener ese tema de conversaciones, porque realmente lo que genera, o sea, lo que hace, o lo que hace realmente un equipo son las interacciones que se tienen entre los miembros de trabajo que hacen parte de ese equipo. Cuando esas interacciones no existen, no tienes un equipo, tienes un grupo de personas que pueden estar trabajando bajo un objetivo, pero realmente muchas veces ni siquiera trabajan bajo un objetivo, porque están trabajando en silos, trabajando cada quien en la tarea que le fue asignada. Y hay no colaboración, ahí no hay equipo, no hay un trabajo colaborativo ni nada de ese estilo. Entonces, herramientas que utilizo para asegurar eso, primero hago dinámicas de team building para asegurar que esa comunicación y esa interacción se mantenga. Otras herramientas que utilizamos son hacer retrospectivas y ceremonias dentro del entorno ágil. Tenemos varias para asegurar esa comunicación bidireccional y ese feedback continuo, como lo son los dailies, donde tomamos una estrategia, donde generamos entre todos una estrategia para las próximas 24 horas o realmente para nuestras próximas 8 horas de trabajo, con base en el goal que tenemos para el sprint específico. Tenemos sesiones de refinamiento que están enfocadas en asegurar que estamos entendiendo cuáles son las necesidades que tiene el negocio, cuáles son como esos requerimientos, por decirlo de alguna forma, y que estén alineados con el objetivo que tiene la visión del producto y con también o sea, la visión del producto y también como qué es lo que realmente va a generar más valor para el negocio. ¿Listo? Entonces, como que hacemos eso. Em, otra sesión que utilizamos también como herramienta para asegurar eso son las retrospectivas, que es el momento donde empezamos a reflexionar sobre lo que hicimos en la iteración anterior y decimos, ok, qué estuvo bien, qué estuvo mal, qué debemos mejorar, qué oportunidades de mejora tenemos y cuáles son como esos experimentos que queremos hacer en la próxima iteración y así poder mejorar y generar un cambio evolutivo dentro del equipo. Eso ayuda también mucho en la motivación. Entonces, todo eso es clave. Herramientas adicionales. Yo tengo sesiones uno a uno con cada uno de los miembros del equipo. ¿Por qué? Porque esto ayuda bastante no solo a hablar a nivel de equipo, sino también a solucionar ciertos inconvenientes a nivel como persona y también ayudar en el tema de desarrollo personal y obtener feedback de ellos. Digamos. Otra herramienta que me ayuda a mantener la comunicación. Nosotros manejamos Jira, que es una herramienta de gestión de trabajo. Entonces, esta herramienta la utilizamos como, como una ventana de transparencia para que cualquier persona que esté dentro del equipo, que no esté dentro del equipo, sepa realmente cuál es el estado de cada una de las cosas que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, tenemos como varias. Perfecto. Digamos, y de acuerdo a esas herramientas que me acabas de comentar, ¿qué medidas tomas para fomentar un ambiente de colaboración y trabajo en equipo? Medidas. Algo que suelo hacer y hace parte como de los primeros momentos en los que estamos conformando el equipo es crear unos acuerdos de trabajo de equipo. ¿En qué se componen esos acuerdos de trabajo? Se van a volver como una lista de criterios o una lista de acuerdos o de políticas que nos van a ayudar a entender qué es lo que estamos expectando, qué es lo que estamos esperando, perdón, de cada uno de los roles que hacen parte de los miembros del equipo. ¿Sí? Hay una cosa que es bastante súper importante y son dos conceptos que intento mantener dentro de los equipos, que es la cross-funcionalidad o equipos multifuncionales y que hagan swarming también. El concepto de swarming es un poquito más profundo, es un poquito más avanzado, que es prácticamente cómo trabajan las abejas. Todas las abejas salen, todas van bajo el mismo objetivo.
Entonces, más allá de que cada persona trabaje en su tarea específica, todo el equipo, de acuerdo a estos acuerdos de trabajo de equipo, la idea es que todos trabajen de forma colaborativa para alcanzar un objetivo común, ¿sí? En un tiempo determinado. Entonces siempre hago esos acuerdos de trabajo de equipo desde el comienzo. Hay otras cosas que llaman políticas explícitas que también me ayudan como a setear esas expectativas que se tienen entre los roles y entre cada uno de los pasos que nos ayuda a convertir una necesidad en un incremento de producto, en un producto potencialmente entregable. Esas políticas explícitas también me ayudan como a identificar y les ayudan a ellos y les generan como un recorderis de qué es lo que se espera en cada uno de estos procesos de transformación en valor. Otra cosa que también utilizamos es crear ese definition of ready y ese definition of done. Y es, ok, ¿qué necesitamos nosotros también como equipo asegurar para entregar un producto potencialmente entregable que cumpla con la mayor calidad posible? ¿Listo? Eso incluye que se reduzca todo el tema de inyección de errores a producción, que eso en futuro genera problemas, bastantes problemas. Entonces, siempre aseguramos todo eso. Y estas son como las herramientas básicas que utilizamos. Muchas gracias. Em, ¿Cómo priorizas y ejecutas las tareas y proyectos para asegurar el éxito del equipo? ¿Cómo las priorizo? Priorizas, sí. Bueno, digamos que eso hace parte también de uno de los roles que tenemos dentro de un entorno ágil, que es el Product Owner. El Product Owner es la persona encargada de ser el canal de comunicación directo con el negocio. ¿Por qué decimos que es la persona encargada de tener el canal de comunicación directo con el negocio? Porque cuando existen varios canales de comunicación, no se puede generar una priorización adecuada, ¿cierto? Yo como Scrum Master también hago, o sea, como que estoy de la mano con el Product Owner para asegurar que estamos utilizando las mejores prácticas de priorización, que estamos creando, bueno, que eso hace parte como de la respuesta a tu pregunta, utilizamos herramientas y mejores prácticas de priorización de trabajo como lo pueden ser los Product Roadmaps, los Story Mapping, que eso lo que nos ayuda es realmente como aterrizar un poquito las ideas que se tienen e ir trabajando de forma colaborativa, porque pues la idea no es tener todo desde un comienzo, toda la definición de todos los requerimientos desde un comienzo, ese es un error gigante. Uno debería empezar a trabajar, crear un roadmap y bajar, ok, listo. ¿Cuál es la idea principal con base en el customer persona que tenemos? Identificamos cuáles son las personas que están involucradas en este producto. Una vez entendamos sus necesidades, aterrizamos cuáles son esos valores que queremos generar, ¿sí? Y una vez de esos decimos, ok, este puede ser el principal y el más valioso para ese customer, entonces o para ese cliente. Desde ahí entramos y empezamos a detallarlo un poquito más y lo definimos por medio de historias de usuario. Que las historias de usuario lo que nos ayudan es como a prácticamente colocar ese problema que tenemos grande, desglosarlo en problemas chiquitos, así como cuando hablamos en matemáticas, que siempre intentamos como desglosar ese problema grande en chiquitos para poderlos manejar de una mejor manera. Y creamos estas historias de usuario, que cumple con unos criterios de aceptación y cumple también con unas metodologías em, de como que metodologías para poderlo escribir de la mejor forma. Utilizamos metodologías SMART o INVEST que prácticamente nos ayuda como a poder expresar lo que necesitamos expresar, o sea, la necesidad que tenemos, poderla expresar de una mejor forma sin que no se nos olvide ciertas cosas. Pero más allá de eso, tenemos nuestro refinamiento. Entonces, esas historias de usuario, más allá de contener como la idea general de lo que queremos y los criterios de aceptación que están relacionados a ella, es una invitación para tener una conversación, porque como lo había dicho al principio, esto también hace parte de uno de los valores ágiles que tenemos. Es que los individuos y las interacciones son mucho más importantes que los procesos y las herramientas. Eso significa que más allá de que tengamos un proceso para poder describir esos requerimientos que tiene el negocio, tenemos que poner primero esas interacciones
que fomentan esa identidad de equipo dentro de nuestro grupo y dentro de nuestro ambiente de trabajo. Entonces lo que hacemos en esas sesiones es, entramos, revisamos las historias de usuario y entre todos los miembros del equipo, que todos los miembros del equipo tienen todos los skills necesarios para asegurar que podemos transformar una necesidad en un incremento de producto o en valor para el negocio, lo refinamos entre todos, lo completamos entre todos, resolvemos todas las preguntas que tengamos y aseguramos que no hayan dependencias que nos puedan bloquear al momento de iniciar con el trabajo. Entonces, esa es otra, digamos que otra ceremonia, otra buena práctica que nosotros utilizamos para asegurar que el equipo, al momento de que empiece a trabajar, lo gestione de la mejor manera y podamos asegurarle el éxito de cada una de las cosas que arrancamos. Perfecto. ¿Cómo aseguras que tus decisiones como líder estén en línea con los valores y objetos de la empresa? Pues realmente dentro de los valores y los objetivos de la empresa siempre, digamos que son definidos dentro de el marco anual, ¿sí? Y dentro del marco anual nosotros también definimos unos goals que están, o sea, que tienen que estar enfocados en cómo nosotros podemos aportar a la compañía, aportar a esos goals para que se vuelvan realidad, ¿cierto? Normalmente, muchas veces estos goals no deben ser independientes. Y no deben ser independientes, me refiero a no deben ser cosas que yo hago como Scrum Master siendo parte del área de tecnología solo. Tengo que definir estrategias con el área de calidad, tengo que definir estrategias y actividades que ayuden a alcanzar esos goals también con el área de automatización, con el área de operaciones y con esto todos vamos a ir bajo un mismo objetivo. Así las decisiones que se tomen y además con base a ciertas políticas que tengamos entre nosotros y con base a esa retroalimentación, ese feedback, es bueno, esa retroalimentación em, y esas interacciones que estamos teniendo, porque también uno de los principios que tenemos en el agilismo es siempre mantener los mejores canales de comunicación como lo son el face-to-face conversation, siempre como discutirlo y tomar acciones como un acuerdo, esto ayuda a que estén alineados con lo que queremos. Y cuando todos los objetivos y todas las actividades y todos estamos yendo hacia el mismo lugar y estamos tomando decisiones, poniendo primero los valores y los principios ágiles que tenemos y los objetivos de la organización, normalmente van muy bien alineados. ¿Cómo aseguras que la visión del proyecto esté clara y alineada con las expectativas precisamente del cliente y del equipo? Bueno, eso digamos que ya he dado como la respuesta anteriormente. Utilizamos mejores prácticas, tenemos un product owner que nos ayuda a aterrizar esas cosas, es el primer canal de comunicación, tenemos los refinamientos, donde aseguramos que pues antes de iniciar entendamos todas las necesidades y qué es lo que queremos lograr como equipo, que esté alineado con el negocio, pero aparte de eso tenemos una reunión que es bastante importante, que es al final de cada iteración, que se llama el Sprint Review. El Sprint Review es como una reunión donde están todas las personas, inclusive usuarios finales, el Product Owner y todas las personas que sentamos que pueden verse impactadas por el cambio que estamos generando y validamos el resultado que obtuvimos de las historias de usuario. Cada historia de usuario al finalizar es un producto potencialmente entregable que se muestra en un demo en esta sesión y donde se recibe feedback de los usuarios finales y se recibe feedback de cualquier persona que pueda haber impactado como stakeholder. ¿Listo? De ahí utilizamos esa información para poder ajustar lo que vamos a hacer en nuestro siguiente sprint, posiblemente ajustar historias de usuario que con el cambio del mercado puede que algo que tenga sentido hoy no tenga sentido dentro de 15 días. Entonces, en esta sesión que tuvimos a los 15 días, que ya tenemos un producto entregable que puede ser usable y testeable por el usuario,
podamos como obtener esa retroalimentación y decir, posiblemente algo cambió, bienvenido el cambio, utilizamos el cambio para poderlo manejar como ventaja competitiva y crear y aumentar y maximizar el valor que le generamos al negocio, ajustamos lo que necesitemos y nos preparamos para la siguiente iteración para crear en la siguiente iteración un incremento de producto. Es decir, algo que ya trabajamos y que ya generamos valor, ¿cómo vamos a poder maximizarlo y aumentar ese valor en la siguiente iteración? Más o menos lo utilizamos de esa forma. Muchas gracias. ¿Cómo, cómo manejas, digamos, los conflictos dentro del equipo? ¿Y qué enfoque tomas para resolverlos? Bueno, hay una forma que también hace parte de crear estos líderes y también evitar una de las disfuncionalidades que se tienen dentro de los equipos, que es bastante común, que es el miedo al conflicto. ¿Cómo lo soluciono? Dentro, pues de entrada, como ya te lo había comentado, dentro de los working agreements o estos acuerdos de equipo, siempre toco el tema de los conflictos. ¿Qué puede generar conflictos? ¿Qué se considera como, de cierta manera, decir como irrespetuoso o poco profesional que pueda generar un conflicto dentro del equipo? Lo definimos. También dentro del equipo definimos cómo podemos volver a esa normalidad. ¿Cómo podemos volver a esa normalidad? Muchas veces es cómo podemos perder ese miedo al conflicto y cómo podemos tener las conversaciones que muchas veces son un poco incómodas, pero que nos ayudan a resolver este tipo de conflictos. Entonces, siempre tiendo a hacer, o sea, como tiendo a ayudarlos a resolverlos, pero manteniendo un proceso específico y eso. El conflicto que tenemos es entre nosotros, posiblemente es algo que ya se ha dialogado entre las dos partes. Si la respuesta es no, eso tiene que pasar primero. Entonces siempre soy como, ok, entendamos el problema, entendemos las dos partes. Una vez identificamos, o sea, una vez entendamos cuál es la historia de ambas partes, lo que hago en ese momento es, listo, intenta tener primero la persona que tuvo el conflicto, intenta tener una llamada con esa otra persona. Si estamos hablando de un conflicto entre los talentos humanos que tenemos dentro del equipo, o sea, tienen que exponer realmente cuál es el conflicto que tienen desde el punto de vista del impacto que está generando para la persona y para el equipo. Eso es bastante importante porque cuando no se genera de esa forma, la persona que está del otro lado se va a sentir atacada. Entonces, cuando tú lo expones desde el impacto que se está generando y desde ahí desarrollas tu idea hasta llegar al realmente al problema y a la causa raíz, va a generar como una mejor conversación. Eso también hace parte del coaching y el mentoring que yo hago como Scrum Master hacia los miembros del equipo. En ese momento, si las personas ya realizaron esta sesión, esa sesión tiene que terminar con unos acuerdos entre ellos, porque no es de un solo lado. Es como, listo, ¿yo cómo puedo hacer para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir y no se generen ese conflicto entre los dos, digamos, en este caso, ¿cierto? Si esos acuerdos no se cumplen por alguna de las partes, yo entro ya a mediar un poco más el conflicto, ¿cierto? Esa es la forma en que lo suelo hacer y genera mejores resultados normalmente al momento en que ellos rompen con ese miedo al conflicto y tienen esas conversaciones con las otras personas. Desde ese momento se soluciona el conflicto. Entonces no va más allá. Es muy raro que vaya más allá. Muchas gracias. ¿Cómo fomentas el aprendizaje continuo y el crecimiento profesional de tu equipo? ¿O cómo lo hace la misma empresa también? Porque pues me imagino que pueden tener ciertos, como así, ¿cómo decirlo? Como programas o algo que motiven precisamente el crecimiento profesional desde la perspectiva del aprendizaje de la persona. Sí, digamos que la empresa tiene planes carrera de los cuales pues
cada 6 meses las personas se pueden presentar y tomar como cierto assessment para ver si ya se encuentra apto para tomar como un nivel adicional o poder aplicar a otra vacante. También existe el tema de vacantes internas y demás. También la empresa fomenta, bueno, nos genera como diferentes entrenamientos a nivel de liderazgo. Tiene Pluralsight, tiene LinkedIn Learning, que son como herramientas que también nos dan, o sea, nos da como un sinfín de entrenamientos que podemos tomar y que nos ayudan en nuestro crecimiento profesional. Yo como lo hago a nivel de Scrum Master, genero mis sesiones uno a uno donde dependiendo de lo que yo observe y también dependiendo de lo que la persona quiera, a donde se vea, porque eso también hace parte del personal mapping. Ahí hablamos de cómo la persona se ve en tres, bueno, en corto plazo, en mediano plazo y en largo plazo. Dependiendo de lo que la persona quiere llegar a ser, es muy importante que generemos sus planificaciones y yo utilizo el uno a uno para ver cómo yo puedo colaborarle a esa persona para que pueda llegar a ese estado, qué necesitaría para poder llegar a ese estado y si lo que necesita requiere de pronto un apoyo adicional por parte de la empresa, porque no sé, necesitamos una capacitación específica para un skill, un hard skill que sea necesario para poder llegar a ser como por ejemplo un líder técnico, un arquitecto de soluciones o algo específico como un poco más avanzado que no esté dentro de las herramientas. También los ayudo como a gestionarlo y ver cómo podemos lograr obtener ese funding o cómo podemos lograr llegar allá con apoyo también de la compañía. Entonces son como diferentes cosas. No solo estamos hablando de hard skill y de cosas que se desarrollen o que se desarrollen por medio de obtención de conocimiento. También hace parte del mentoring y el coaching en enseñarles, en ayudarles y enseñarles el cómo obtener ciertos soft skills o habilidades blandas como lo pueden ser el liderazgo, la comunicación asertiva y demás. ¿Listo? Entonces, dependiendo de lo que se evidencie que haga falta, de lo que observe durante un periodo determinado, pues empezamos a ver cuál es como ese plan de acción que podemos tomar ya a nivel personal para ayudarlo en ese desarrollo profesional y que pueda seguir escalando dentro de la compañía. Y también a nivel personal, porque no siempre, no es necesario siempre que sea escalamiento a nivel de la compañía. Finalmente, pues nos podrías compartir un dilema ético que has enfrentado como líder y cómo lo resolviste? Eh, Dilema ético. Bueno, hay un tema y es en un grupo en el que estuve o en un equipo de trabajo en el que estuve, apenas ingresé. El equipo, digamos, ya había venido trabajando hacía unos 2 años, pero tuvo un cambio de Scrum Master y ciertas personas habían cambiado. Al parecer dentro de ese equipo existía una persona que era bastante conflictiva dentro del equipo, donde la solicitud del equipo directamente fue cambiar a la persona o que buscara salir de la compañía. Claramente esa no es la opción más adecuada y es la más poco ética que se podría tener. ¿Cómo fue la forma de manejarlo? Eh, Empezar a trabajar con esa persona, empezar a utilizar herramientas también de coaching y mentoring que ayudan como a identificar cuál es la causa raíz que tienen dentro de los problemas y por qué los comportamientos de esa persona están siendo de X o Y forma. Empezar a identificar si son problemas profesionales, si son problemas personales, y también ayudarla en cómo solucionar y cómo poder avanzar desde ahí. Eh, digamos que en un principio se logró una mejora de la persona, eh, pero había otro factor que estaba muy latente y que realmente no ayudó bastante dentro del problema, porque fue que pues en ese equipo se necesitaba trabajar con inglés. La persona no tenía conocimiento en inglés, no sabía hablar inglés
y era un plan de acción que tenía desde hacía 2 años y no había obtenido ningún avance al respecto. Estuve con ella intentando como ayudarle también en ese tema, ayudarle a que mejorara sus skills, aparte de los soft skills, mejor tener una mejor comunicación, trabajar mejor con el equipo de forma colaborativa y demás. Pudo mejorar, pero hasta cierto punto, porque de una u otra forma para el equipo era bastante difícil poder tener que repetir reuniones tanto en inglés como en español para poder continuar. En ese momento, digamos que se logró como levantar un poquito como lo que el equipo veía de esa persona, pero en un momento la decisión, porque la decisión que se tomó, que tuve que tomar ya directamente con el manager inmediato y demás, fue ver cómo podríamos ayudarla para tener un cambio de equipo, pero más enfocado también en su bienestar, porque independientemente de que la persona no sepa inglés, el inconveniente fue más a nivel de compañía, porque si el cargo al cual ella ingresó en inglés era básico y desde el principio iba a estar expuesto a, pues también el no asegurarle o no ayudarla a que obteniera este skill desde el punto de vista que también existían algunos cursos, algunas iniciativas para que pudiera entrar y que pudiera mejorarlo dentro de la compañía, como que no se llevó de una buena forma. Y la persona después de 2 años no ingresó por temas también de resultado de goals y demás. A final de cuentas, pues ya era muy tarde como para poder iniciar en este punto y también estamos generando un estrés innecesario también en la persona eh, que no obtuvo ese skill. Entonces, lo que se logró es poder identificar un entorno de trabajo donde ella se sintiera mejor, un equipo de trabajo donde el inglés no sea tan necesario y donde si ella quiere obtener ese skill lo pueda hacer de una forma más tranquila sin tener la presión del día a día de que posiblemente pueda perder su trabajo por eso. Ella pudo entrar a otro equipo, podemos obtener otra persona que también estaba interesada en empezar a trabajar equipos que estuvieran más relacionados con el agilismo y con inglés. Y con eso, digamos que de cierta forma, independientemente que la persona al final tuvo que salir del equipo, eh, pudimos levantar como su reputación y también ayudarla a encontrar un entorno de trabajo donde se sienta más tranquila y pueda desarrollar sus skills al mismo tiempo sin tener esa presión del día a día. Y por otro lado, también el equipo pudo, pues obviamente, quitar como estos desperdicios que en general puede repetir cosas en español y en inglés todo el tiempo y también pues ayudarle a otra persona que del otro lado quería empezar a ser parte de este entorno nuevo como lo es el agilismo y como lo es trabajar en ambientes o con personas de trabajo que están alrededor del mundo. Perfecto, David, muchas gracias. Pues yo creo que eso es todo. De verdad, muchas gracias por todo eso, todo el aporte referente al liderazgo. Entonces, espero que estés muy bien y tengas una feliz noche. Listo, muchísimas gracias, con mucho gusto. Pues nada, siempre recomendarles pues, lo que les dije desde el comienzo. Si somos líderes o si queremos ser líderes, eh, primero, si queremos ser líderes, es muy importante que empecemos a trabajarlo desde nosotros y romper esa disfuncionalidad de equipo que es el miedo al conflicto es básico. Algo que me ayudó a mí bastante, porque al inicio cuando empecé a ser líder me di cuenta que no tenía como todas esas bases que eran necesarias, pero muchas veces eso hace parte también del crecimiento y estar expuesto como a situaciones que te obliguen a salir de tu zona de confort es necesario y que te obliguen como a tener esas interacciones y a volverte más participativo, a volverte más colaborador y a siempre pensar en ayudar a las personas. Eso te va a ayudar siempre como en obtener mejores resultados y en aumentar ese skill de liderazgo como servant leader, que realmente es lo que debería estar enfocado todo el liderazgo que se maneja en las empresas. Entonces,
Espero pues esto sea de gran ayuda para todos ustedes y muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias por la reflexión, absolutamente válida. Y mil y mil gracias por el espacio. Bueno, Bueno, pues, bueno, con muchísimo gusto. Que esté muy bien. Hasta luego.